Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Cultura Cívica. Vamos a continuar desarrollando el tema relativo al procedimiento de detención flagrante del presunto infractor y mencionábamos que en ciertos casos hay tipos administrativos que exigen la acreditación de un requisito de procedibilidad de carácter excepcional, no obstante de que el presunto infractor sea sorprendido flagrantemente cometiendo la supuesta infracción administrativa. Luego entonces, si no se acredita la existencia de dicho requisito de procedibilidad por parte del elemento de policía al momento de hacer la puesta a disposición ante el juez cívico, pues este último deberá acordar la improcedencia del procedimiento y ordenar la inmediata libertad del presunto infractor y consecuentemente acordando el sobreseimiento y archivo definitivo del asunto. Ahora bien, fuera de los casos en que se requiera la acreditación de un requisito de procedibilidad de carácter excepcional como los que analizamos en el anterior video, el elemento de policía o en su defecto el elemento de la Guardia Nacional deberá detener al presunto infractor que sea detenido bajo alguna de las modalidades de flagrancia que prevé el artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica, por lo que deberá elaborar lo que se conoce en la práctica como la boleta de remisión, conteniendo dicho documento los requisitos mínimos a que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, por lo que en el mismo se deberá señalar de manera detallada y concisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de la presunta infracción y en su caso los objetos que se hayan recogido y que tengan relación directa con la presunta infracción, a fin de que el juez cívico esté en la aptitud jurídica de realizar un análisis previo a fin de determinar si la conducta que se le atribuye al presunto infractor es típica o no, conforme a alguno de los tipos administrativos que prevén tanto la Ley de Cultura Cívica como algunos de los ordenamientos en materia de faltas de policía y buen gobierno que le dan competencia al juez cívico. Pero además deberá corroborar que se encuentren cubiertos todos y cada uno de los requisitos de forma a que hace referencia el dispositivo legal en comento, y para una mejor apreciación al respecto considero oportuno analizar el contenido del artículo 66 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, el cual versa de la siguiente manera: la detención y presentación de la persona probable infractora ante la persona juzgadora constará en una boleta de remisión, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos: nombre, edad y domicilio de la persona probable infractora, así como los datos o documentos con que los acredite, una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo las circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del procedimiento: nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere informado de la comisión de la infracción, si fuera el caso, y datos del documento con que los acredite. Si la detención es por queja, deberán constar las circunstancias de la comisión de la infracción y en tal caso no será necesario que la persona quejosa acuda al juzgado. En su caso, la lista de objetos recogidos que tuvieran relación con la probable infracción: nombre, número, placa o jerarquía, unidad de adscripción, firma de la persona policía que hace la presentación, así como en su caso número de vehículo y el número de juzgado al que se hará la presentación de la persona probable infractora, domicilio y número telefónico. La persona policía proporcionará a la persona quejosa, cuando le hubiere, una copia de la boleta de remisión, informará inmediatamente a su superior jerárquico de la detención de la persona probable infractora. Esto por lo regular, o más bien es letra muerta, jamás se le entrega copia de la boleta de remisión
al quejoso y pues mucho menos al presunto infractor. Bien, del precepto legal antes mencionado entonces es de concluirse que inmediatamente después de que el probable infractor haya sido llevado ante su presencia, el juez, como garante de los derechos humanos de los presuntos infractores, pues deberá calificar de legal o ilegal la detención practicada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Guardia Nacional que actuaron bajo alguna de las hipótesis de flagrancia que hace referencia al artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es decir, la flagrancia, cuasiflagrancia o esta tan discutida flagrancia equiparada que aún contempla el dispositivo legal en comento, es decir, el juez cívico deberá determinar si la detención se amolda o no a los requisitos que señala el artículo 16, párrafo quinto constitucional, así como a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley de la materia, lo que implica entonces que la detención haya sido ajustada a derecho. Asimismo, si el tipo administrativo así lo requiere, pues deberá verificar que se encuentren satisfechos los requisitos de procedibilidad que analizamos con antelación y que son, entre comillas, de carácter excepcional, porque como lo vimos son varias las conductas en las que se requiere que se encuentre acreditado dicho requisito de carácter excepcional. Es decir, el juez cívico deberá constatar fehacientemente la existencia previa de la persona que en su caso hubiese informado de la comisión de la infracción administrativa, si fuera el caso, y los datos de los documentos con los que hubiese acreditado su persona. Desde luego, si se trata de queja o petición expresa de la parte agraviada u ofendida, deberá obrar en la boleta de remisión los datos con la persona que solicitó la intervención del elemento de policía acreditó su personalidad, es decir, debe obrar en dicha boleta su nombre, su domicilio, así como los datos de identificación que aportó ante el elemento de policía para acreditar su persona. Además debe obrar su firma y por supuesto una narrativa de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presunta infracción, y de ser necesario pues que comparezca ante el juzgado cívico dicha persona a fin de dotar de certeza jurídica al juez cívico sobre la legal detención del presunto infractor, ya que en caso contrario, previa substanciación del procedimiento, pues se deberá poner en inmediata libertad al presentado, o incluso, como lo habíamos comentado, si es notorio que no se cuenta con elementos para acreditar siquiera la existencia del presunto quejoso o agraviado, pues el juez podrá acordar de inmediato la improcedencia de la detención practicada por el elemento de policía y consecuentemente el sobreseimiento y archivo definitivo del asunto ante la falta o ausencia de un requisito de procedibilidad. De lo hasta ahora expuesto, entonces se desprende que el juez cívico deberá analizar minuciosamente el acto circunstanciado elaborado por el elemento de policía a través de la boleta de remisión a fin de corroborar que efectivamente se cumplan con todos y cada uno de los requisitos de forma a los que hace referencia a dicho dispositivo, ya que estos requisitos de forma, así como los requisitos de procedibilidad de los que ya hablamos con antelación, son requisitos sine qua non para poder calificar de legal la detención practicada por los elementos de policía en contra del presunto infractor, y con base en ellos poder acordar su retención y por supuesto su sujeción a procedimiento administrativo, puesto que de una interpretación literal del referido precepto legal se desprende que necesariamente deberán cubrirse por parte del elemento de policía todos y cada uno de los requisitos que dispone el mismo, ya que en forma expresa, incluso en su párrafo primero, expresamente refiere que la detención y presentación de la persona probable infractora
ante la persona juzgadora constará en una boleta de remisión la cual contendrá, dice, por lo menos los siguientes datos, y luego nos da la descripción de los mismos. Bajo la anterior tesitura, si en la boleta de remisión elaborada por el policía remitente no se acredita la existencia de la flagrancia en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la ley de la materia, o bien el dicho circunstanciado no cumple cabalmente con todos y cada uno de los requisitos de forma que hace referencia el artículo 66 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, pues lo que deberá realizar el juez cívico previo estudio de la boleta de remisión, pues es acordar la improcedencia de la retención del presunto infractor al no acreditarse fehacientemente tanto su legal detención o en su caso la ausencia de algún requisito de procedibilidad, por lo que no habrá lugar a acordar su retención y por ende se deberá ordenar su libertad inmediata. Asimismo, cabe resaltar que el estudio correcto de la boleta de remisión por parte de los policías remitentes, pues es una tarea imprescindible y de obligada observancia por parte del juez cívico, pues este se convierte en garante del respeto de la dignidad y los derechos del presunto infractor una vez que este último es llevado ante su presencia. Pues ello se deduce de lo dispuesto por los artículos 65, 66 y 122 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, los cuales en forma armónica y sistemática pues compelen al juez cívico a velar en todo momento por el respeto tanto de la dignidad como de los derechos humanos de los presuntos infractores que son llevados ante su presencia, y de los cuales me limitaré a analizar el artículo 122, puesto que el 65 y 66 ya los analizamos con antelación. Dice el artículo 122 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México: la persona juzgadora, dentro del ámbito de su competencia y bajo su estricta responsabilidad, cuidará que se respete la dignidad y los derechos humanos, por tanto impedirá todo maltrato, abuso físico o verbal, cualquier tipo de incomunicación, exacción o coacción moral en agravio de las personas presentadas o que comparezcan al juzgado. De lo anterior se desprende entonces que el juez cívico deberá velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los presuntos infractores que son puestos a su disposición, por lo que deberá analizar minuciosamente si la boleta de remisión elaborada por el policía cumple o no con los requisitos previstos en el artículo 66 de la Ley de Cultura Cívica, pues dicho documento, de acuerdo a lo que ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su jurisprudencia, constituye el parte informativo que pone en conocimiento del juez cívico los hechos presuntamente constitutivos de la infracción, con la particularidad de que en el mismo se asienta por primera ocasión la privación de la libertad deambulatoria de la persona que es presentada ante el juez cívico, y por supuesto en dicho documento se expone la fundamentación y motivación del proceder de los elementos de policía, situaciones que evidencian la afectación al individuo de modo directo e inmediato en sus derechos sustantivos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, pues se trata propiamente de un acto materialmente administrativo y que desde luego servirá de base para el inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia correspondiente a la 10ª época proveniente del Pleno del primer circuito de la Ciudad de México, con el número de registro 2009-603 y que lleva por rubro alcoholímetro: la boleta de remisión emitida por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Recordemos que actualmente, para efectos del juicio de amparo, se contemplan
dos tipos de actos administrativos, lo que son los actos materialmente administrativos previstos por la fracción segunda del artículo 107 de la Ley de Amparo y los actos administrativos lato sensu o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Luego entonces, atendiendo a esta clasificación, la boleta de remisión es un acto materialmente administrativo, ya que se trata de un acto unilateral, discrecional, por parte de una autoridad administrativa, pero que afecta de forma inmediata los derechos del gobernado, produciendo consecuentemente derechos y obligaciones. Y por cuanto hace al procedimiento que substancia el juez cívico, pues es un acto administrativo lato sensu. Luego entonces, para efectos del amparo, si el acto materialmente administrativo viene viciado de origen, es decir, no se cumplieron con los requisitos de forma, a qué hace referencia el artículo 66 de la Ley de Cultura Cívica, no se analizó por parte del juez cívico si se encontraban acreditadas las circunstancias de la flagrancia o no se describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presunta infracción, o no se acreditó alguno de los requisitos excepcionales que en su caso exija el tipo administrativo, como la petición de la parte ofendida o la queja ante el elemento de policía o alguno de todos los que analizamos ya con antelación, pues desde luego entonces el juez cívico deberá acordar la improcedencia de la detención por ser ilegal, es decir, no estar ajustada a derecho, y acordar, como lo comentamos, el sobreseimiento y archivo definitivo del asunto, ordenando su inmediata libertad. Sin embargo, si no cumple con esta premisa de ser el garante, pues ya el acto viene viciado y aunque dentro del procedimiento, digamos, respeta todos y cada uno de los derechos que le debe otorgar al gobernado, la consecuencia es que si el infractor, ya después quejoso en el juicio de amparo, aduce alguna violación dentro del acto materialmente administrativo, pues al venir viciado de origen el procedimiento y por supuesto la resolución del juez cívico correrían el mismo riesgo. Ahí al efecto sirve de sustento la tesis que lleva por rubro: actos o resoluciones derivados de actos viciados son ilegales. Son ilegales los actos o resoluciones de autoridades administrativas derivados de actos o diligencias viciados. En consecuencia, carecen de validez y procede declarar su nulidad. Esto es muy frecuente, sobre todo en procedimientos relacionados con el programa Conduce sin alcohol, donde el juez cívico no respeta lo relativo a la cadena de custodia. Ya con antelación, cuando analizamos la parte relativa al reglamento, observamos que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juez cívico tiene que observar tanto las reglas que establece el reglamento de tránsito, la ley de cultura cívica, en cuanto al actuar de los elementos de policía, y lo relativo al formato de cadena de custodia y la prueba de alcohol en aire expirado, donde pues debe cumplir con ciertos requisitos de forma, los cuales, si no están satisfechos, pues se rompe o se altera esa cadena de custodia, y consecuentemente, cuando el afectado combate dichas violaciones, ya sea mediante el juicio de nulidad o el juicio de amparo, pues es lógico que se declare nula la boleta de remisión y consecuentemente el procedimiento administrativo que sustanció el juzgado cívico. Por otra parte, es importante precisar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es constitucional la detención momentánea que practican los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y ahora, en ese entonces, ahora elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, cuando detienen al presunto infractor en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, ya que se considera que el principio de presunción de inocencia no rige tratándose de detenciones
por parte de dichos elementos, sino que el mismo empieza a prevalecer a partir de que es puesto a disposición del juez cívico, por lo que es este último el que tiene la obligación de observar el principio de presunción de inocencia, pues a quien le corresponde acreditar la existencia de la presunta infracción es precisamente el elemento de policía, y al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro Cultura Cívica del Distrito Federal, el artículo 55 de la ley relativa, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad del 31 de mayo de 2004, que prevé la detención y presentación del probable infractor, no viola la garantía de libertad. Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro Cultura Cívica del Distrito Federal. El principio de presunción de inocencia no opera tratándose de la detención momentánea del presunto infractor, a que se refiere el artículo 55 de la ley relativa, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad del 31 de mayo de 2004. Bien, hasta aquí vamos a dejar el presente video y estaríamos continuando con el desarrollo del procedimiento administrativo por detención flagrante en un siguiente video. Por el momento me despido y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.